Hola y bienvenidos a Flashback, el canal de YouTube en el que analizamos las películas del momento y algún que otro clásico que merece la pena volver a revisar. I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is... Hoy hablaré de The Whale, La ballena, la última película del director Darren Aronofsky, protagonizada por un enorme, literalmente, Brendan Fraser, que ha vuelto otra vez a la gran pantalla con un proyecto que le viene como anillo al dedo y que puede convertirse a la postre en su mejor interpretación. A modo de sinopsis, la película trata sobre un profesor de literatura inglesa que vive de una manera bastante solitaria y que sufre de una obesidad bastante severa, ¿no? Podríamos decir que sufre de obesidad mórbida. Este personaje, Charlie, está sumido en una depresión y durante la película hace como un último intento por reconectar y restablecer una relación con su hija a la que abandonó cuando era tan solo una niña. Este objetivo que tiene Charlie de reencontrarse con ese amor paterno filial es como el último intento por redimirse o por obtener una cierta redención con respecto a los errores que ha cometido en el pasado, ¿no? Es un personaje que está bastante atormentado, que sufre como un duelo, que está abatido, prácticamente aislado del mundo en una carrera hacia la autodestrucción, que solamente encuentra una posible salvación en la posibilidad, valga la redundancia, de volver a tener ciertos lazos afectivos con su hija. El personaje de Charlie ha sufrido una ruptura, ¿no?, de su matrimonio y ha abandonado a su hija cuando era solamente una niña. Esto le persigue durante toda su vida adulta. Además, él también ha sufrido una tragedia en la cual su pareja ha muerto y le ha dejado completamente solo. Esto le hace replantearse las decisiones vitales de su vida y arrepentirse de muchas de las decisiones que ha tomado. Con lo cual la película se desarrolla en una suerte de martirio, ¿no?, o purgatorio de este personaje que trata como de salir o salvarse de este infierno personal en el que él mismo también considera que se ha sumido. Esto genera en el espectador una sensación como muy ambivalente y creo que en ese sentido el director Aronofsky ha sabido plasmar y representar un conflicto muy interesante, ¿no?, que es el hecho de que quiere que el espectador establezca una empatía con el personaje de Charlie, ¿no?, que quiera que se salve, pero también va descubriendo a medida que avanza la historia de que él también es el culpable de esa situación en la cual está inmerso, ¿no? Sentimos como una cierta pena por su situación, sobre todo porque es un personaje que genera cierto rechazo por esta cuestión de la obesidad mórbida, ¿no? Pero a su vez, a medida que le vamos conociendo y entendemos cuál es su sufrimiento y entendemos cuál es su dolor, de alguna manera también intentamos solidarizarnos con todo lo que le está pasando en su psique y en su mundo interno y en su físico también, y al final queremos que pueda conseguir y pueda lograr lo que se plantea como su objetivo esencial, que es prácticamente, dentro de todo lo malo que ha hecho y todo lo que ha perdido y dentro de su soledad, poder reconectar con su hija. La película The Whale es una adaptación de una obra teatral escrita por Samuel D. Hunter, en la cual este autor ha puesto ahí bastantes elementos muy autobiográficos. Él también se vio en algún momento de su vida con una obesidad bastante preocupante a consecuencia de hechos y traumas que le pasaron en su vida adulta y que le sumieron en una depresión en la que prácticamente solamente veía la escapatoria autoinfligiéndose dolor, ¿no?, a través de estos atracones y de esta consumición de alimentos que es como un binge eating ahí muy, muy desagradable y muy perverso también. De verdad que la obra tiene una cuestión de minimalismo, ¿no? O sea, la película es en ese sentido como muy simple, muy sencilla en términos de puesta en escena, ¿no? La película se desarrolla enteramente en el apartamento de Charlie, ¿no? El apartamento del personaje principal, del personaje que interpreta a Brendan Fraser. Y esto le da también a la película como una cuestión ahí de un anclaje físico material que tiene mucho que ver con el personaje principal, porque directamente es que Charlie no abandona su apartamento en ningún momento en su vida personal durante toda la película, y esto es un reflejo del ostracismo, ¿no?, y el enclaustramiento al que se ve sometido él como persona, porque primero es muy difícil moverse con ese sobrepeso, ¿no?, con esa obesidad mórbida. Estamos hablando de una persona que puede superar los 200 kilos de peso. Y segundo, él tampoco quiere que le vean. De hecho, él es un profesor, pero él da clases online y tiene su cámara web del ordenador, la tiene bloqueada, con lo cual sus alumnos nunca le ven, sino mucho más adelante en la película.
Entonces él también siente como una vergüenza y como un sentimiento de asco hacia sí mismo también, que le impide poder salir de esa cueva prácticamente en la que está encerrado, ¿no? Y también es muy interesante porque incluso dentro de su casa, que es un apartamento pequeño, hay como ciertas zonas, por ejemplo la habitación principal, que también es como una zona que está vedada, ¿no? Que está completamente bloqueada, en la que él no puede entrar de nuevo porque le recuerda pues su pasado, ¿no? Con su pareja. Un elemento de la estética de la película, ¿no? En términos de estilo, que refuerza también esta idea de enclaustramiento, ¿no? Esta idea claustrofóbica de encerramiento que sufre el personaje de Brendan Fraser, es la elección de Aronofsky de rodar la película en 4/3, ¿no? Un formato que es un poco más cuadrado del que estamos habituados en el cine contemporáneo, ¿no? Que es un formato pues apaisado, ¿no? Más de 16/9 incluso, o otros formatos anamórficos que son mucho más horizontales. En este caso Aronofsky también quiere ahí darnos ese sentimiento justamente de encajonamiento, ¿no? Porque ese formato, pues además de tener siempre a la figura de Brendan Fraser, ¿no? De Charlie, que es eso, un hombre pues muy gordo dentro de este espacio como muy reducido en términos de composición, añade, ¿no? Y subraya, y además pues le da mucho más impacto al tema de que nosotros también sentimos justamente como esa suerte de encarcelamiento material y físico al que está sometido este personaje. La película de la ballena tiene quizás algunas referencias también con la famosa novela de Herman Melville, Moby Dick, ¿no? Que es La ballena blanca, ¿no? Yo creo que hay una cierta referencia ahí. Además, en la película de Moby Dick hay un tema también de frases bíblicas, ¿no? Que recita el capitán Ahab. Y el tema de la Biblia y Aronofsky, pues ya sabemos que en otras películas anteriores, sobre todo en la de Noé, que es una película directamente sobre un personaje bíblico, pero en otras películas, quizás también en la última o la que hizo antes de La ballena, que es Madre, la película con Jennifer Lawrence y Javier Bardem, también ahí hay un elemento ahí muy bíblico, y él utiliza todas estas reflexiones y estas referencias de los textos de la Biblia. Entonces aquí pues creo que el tema de Moby Dick también le funciona. De hecho la novela de Moby Dick se iba a llamar en un inicio La ballena también. Entonces le funciona quizás como para enfatizar ciertos contenidos que están ahí en la película, y sobre todo sobre el personaje principal, ¿no? El personaje de Charlie. Y es el tema también un poco de la superación, ¿no? de esos eventos traumáticos y de esas decepciones de la vida, ¿no? Es como poder superar y pasar página, y de alguna manera también perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? El personaje de Charlie creo que arrastra un gran sentimiento de culpa que no le deja avanzar y que no le permite avanzar, y eso le tiene ahí pues completamente bloqueado. Él no se perdona a sí mismo, ¿no? Un poco lo que le pasa también al capitán Ahab es que él se obsesiona pues con la idea de cazar a Moby Dick, porque esta ballena pues le generó, pues le causó daño, ¿no? Le dejó cojo, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión también como de la obsesión con tratar de ajustar cuentas ahí con el pasado y llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Si recuerdan en la novela de Moby Dick, pues el capitán Ahab prácticamente lleva a la tripulación hasta los confines del océano en busca de la ballena, poniendo en peligro a todo el mundo, y bueno, finalmente pues él termina también sucumbiendo ante Moby Dick. No había otro destino posible, ¿no? En relación a lo que mencionaba antes de ese minimalismo de la película, también se refleja en el tema del casting, ¿no? La película tiene muy pocos personajes. Charlie pues es un profesor que vive solo y no tiene contacto con nadie. Él pide comida a domicilio, solamente tiene a esta amiga Liz, que es prácticamente como una enfermera que viene y le cuida y se preocupa por él, y a veces le hace comida. Tienen una relación ahí como un poco tóxica, porque ella pues intenta de que él se cuide y que lleve una vida más saludable de la que él lleva, pero él está como en un camino sin retorno prácticamente, no quiere cambiar nada de su estilo de vida y no ve ninguna salida ni ninguna solución. Entonces ella le quiere, le protege, pero también en algunos momentos de la película se muestra resignada al hecho de que Charlie pues va a terminar pereciendo, ¿no? De hecho, al comienzo de la película ya hay varias escenas en las que se muestra que él sufre una condición, ¿no? Cardíaca, ¿no? Tiene problemas en el corazón, pues es obvio, porque esto es producto pues del sobrepeso, obviamente, ¿no? Ese sobrepeso, esa obesidad mórbida es algo muy poco saludable, y él no se cuida y no pretende en ningún momento de la película cambiar su estilo de vida. La relación con su hija también tiene una naturaleza muy mala, muy negativa. Obviamente la niña se siente pues abandonada, él es consciente de que ha sido un padre ausente, y esa relación, sobre todo en la adolescencia de la hija,
es muy difícil de reconducir. Entonces él hace muchos intentos, pero la hija es sumamente fría y distante y cruel con el Charlie, y él tiene pues un pequeño escrito que hizo la hija, y eso para él es como lo más preciado, es como su tesoro, y cada vez que se siente pues con un ataque de ansiedad y de pánico, lee estas palabras que escribió su hija, y eso le recuerda pues a todas las posibilidades y a todo este mundo que pudo haber construido, que al final pues por las decisiones y por los envites de la vida no ha podido lograr, ¿no? A medida que avanza la película, pues el espectador va teniendo la sensación de que Charlie va a tener la posibilidad de reencontrarse y establecer otra vez un vínculo afectivo con su hija, Ellie, ¿no? El personaje interpretado por Sadie Sink. Pero a medida que avanza la historia vemos que esto es sumamente problemático y conflictivo, y hay varias escenas ahí que son muy desgarradoras y muy crueles de cuestiones que hace la hija con respecto a su padre, ¿no? Hay una escena que me llamó la atención porque ella le hace una foto y lo pone en las redes sociales y se está burlando justamente de su padre porque es muy gordo, y es una cosa que le genera a ella también cierto asco y cierto rechazo. Y esto pues de verdad que, como decía antes, la película tiene como unos momentos que son prácticamente como una tortura también para el espectador. Es una película muy que te mueve mucho, te remueve mucho el estómago, es muy visceral. Yo creo que Aronofsky justamente ha renunciado a un montón de elementos estilísticos y estéticos, y sobre todo cualquier cosa artificiosa que quizás en algunas otras películas él le había dado como mucha presencia. Tiene una película que se llama La Fuente de la Vida, que tiene muchos efectos especiales, muchas cuestiones ahí experimentales. Y en este sentido creo que ahí vemos como otra faceta de Aronofsky, y nos muestra que es un director también como versátil en ese sentido, porque aquí de verdad que ha despojado a la película de todo tipo de artificios y nos ha metido en este cajón, ¿no? Que es prácticamente como una obra teatral pues llevada al cine, en la que se centra exclusivamente en los personajes y en la dirección de actores, y en que de verdad las emociones estén ahí, que se transmitan, y en ese sentido creo que lo ha logrado con un sobresaliente, porque a mí de verdad que la película me removió mucho y sales de la sala pues bastante cargado y reflexionando mucho acerca de todo lo que has visto. Dentro de este minimalismo de personajes se le puede añadir al personaje de Liz y al personaje de Ellie un chico que es como un mormón, o como una cuestión que llaman ahí de New Life, que es como un grupo religioso que va pues predicando cuestiones religiosas, y por eso también aquí vemos la cuestión de Aronofsky con el tema de la religión, que es muy importante en su cine, ¿no? Tiene este personaje que es un niño que está, bueno, un chico que está como escapando de su familia y que tiene como esta misión, ¿no? De llevar la palabra, pero él prácticamente no siente que eso es como su llamado, como que ese es su objetivo en la vida. Entonces está como también como en un dilema ahí existencial de cuál es su objetivo en el mundo, y se encuentra pues con este personaje de Charlie, y ahí pues también establecen una cierta relación. Luego conoce también a su hija, y aquí también hay una cuestión que me llamó la atención, porque creo que aparte de las cuestiones de la ballena y Moby Dick y todas estas referencias que puede tener, lo de la ballena también me llevó a mí a pensar en el tema de Jonás y la ballena, que es un pasaje bíblico, ¿no? Es una historia de la Biblia. Y es esa historia, ¿no?, en la que Jonás pues tenía como un mandato de Dios para ir a predicar la palabra al pueblo de Nínive, pero él se resiste, ¿no? Y se opone y huye como de esta tarea, ¿no?, que le encomienda a Dios, y entonces huye y se va también al mar y se embarca en un navío y va por ahí cruzando pues los mares, pero Dios, justamente enfurecido porque ha desobedecido a sus órdenes, comienza ahí pues desata una tormenta y prácticamente pues naufragan, y entonces él al final termina siendo devorado por una ballena y permanece ahí 3 días dentro de la ballena, ¿no? Eso es justamente las cuestiones que veo que tienen cierta relación, y conociendo a Aronofsky seguro que está bastante familiarizado con la historia. Y el personaje de Jonás pues comienza ahí a pedir un perdón a Dios y empieza a orar y empieza como a retomar la fe cuando está ahí en la ballena, porque obviamente ve que no tiene ninguna otra posibilidad de salvarse si no es porque Dios obre un milagro. Efectivamente Dios, ¿no?, tras todos estos días ahí de Jonás pidiéndole y suplicándole que le perdone, pues hace que la ballena le escupa, ¿no?, y le libere. Y entonces pues ahí sí Jonás se dedica entonces a hacerle caso a Dios y a pedir perdón por haber desobedecido, ¿no?, al mandato divino. Y entonces pues va a Nínive, ¿no?, y predica la palabra del Señor. Hacia el final de la película, ¿no?, las últimas partes de la película, en donde uno ya entra como en esa conciencia de que Charlie pues no va a poder superar pues su enfermedad del corazón y va a terminar muriendo, ¿no? Y ese final, que es como una muerte muy estilizada, muy sublimada también por parte de Aronofsky, donde el personaje de Charlie pues se levanta
y es una cosa también como muy religiosa, ¿no? Se levanta y comienza a andar y prácticamente que está como levitando y buscando la luz, ¿no? Aparecen todos estos elementos así técnicos y visuales, ¿no? Que es como si está prácticamente abandonando la tierra, ¿no? Literalmente. Y entonces se acerca hacia esa luz, se levanta, camina y es como que la hija está viendo que está dando como sus últimos pasos, ¿no? Lo cual es como una cosa también como muy curiosa, ¿no? Porque pasamos un poco de los recuerdos que él tiene de su hija pequeña, pues dando sus primeros pasos, ¿no? O el padre que mira a su hija y recuerda cómo da sus primeros pasos, a la hija que está ahí en el salón, pues viendo cómo su padre da los últimos pasos antes de tener pues un colapso ya definitivo que le hace perecer. Bueno, ¿tú qué piensas del cine de Aronofsky? ¿Cuáles son para ti como sus elementos más distintivos? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó mi vídeo, por favor dale al like y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta luego.